Hay un mundo ocultado. Si vos agarrás el diario de hoy y buscás la sección internacional, acá, Clarín, buscá la sección internacional de Clarín, vas a ver la noticia del Día Internacional del Mundo. Te vas a España, hacerla la tarea, ahora que estamos todos conectados en internet y le damos mucha plata a Fivertel. Claro, al estar, ¿sabés la cantidad de clientes nuevos que tienen ahora? Bueno, estamos todos conectados. Te vas a España, busca el diario El País de España, parte internacional. Fíjate que te cuenta la misma noticia que Clarín. De ahí baja a Italia, El Estampa de Italia, uno de los diarios más importantes. Estoy hablando de diarios hegemónicos. Y fíjate, la parte internacional, las mismas noticias que en España y que en Clarín. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo es ese. Ese es el mundo. Cuando te dicen, el coronavirus abarca al mundo. El mundo está en cuarentena. Se frenó la economía del mundo. El mundo. ¿Ese es el mundo? ¿El que te cuentan los medios de comunicación? ¿O existe otro mundo que no lo vemos en los medios de comunicación? Hoy vamos a conocer el otro mundo. Te voy a presentar a un hombre que invité a tomar unos mates, que se llama Pablo Sigismondi. Pablo Sigismondi es el hombre récord. Dio más vuelta al mundo que cualquier otro humano. Es de acá. Es un amigo. Ha recorrido 163 países, pero por la cara ocultada del mundo por los medios hegemónicos. Conocelo, míralo. Hoy invité esta noche a tomar unos mates en Informe Krivitsky a un hombre que venimos haciendo un relevamiento internacional de cómo es la lucha contra el coronavirus en distintos países, pero creo haber encontrado a la persona que resume por lo menos 163 países. Por lo menos 163 países conoce, pero no es que fue como algunos viajan a Italia, se paran en el Coliseo, sacan una foto en el Coliseo y no saben qué pasa con el pueblo que vive en torno al Coliseo. O van a las pirámides de Egipto, se sacan fotos frente a la pirámide, pero no saben lo que sufre parte del pueblo egipcio, ¿sí? Yo lo que invité esta noche, y quiero presentarlo, a un hombre que no solamente ha viajado a 163 países, que no sé si es el hombre Guinness, si está en el libro Guinness, la cantidad de países que recorrió, que es récord, sino que ha ido a esos países, pero no a ver la pirámide o el Coliseo, sino a conocer qué pasa con esos pueblos, cómo sienten, cómo piensan, cuáles son sus culturas. Y por eso tengo esta noche el privilegio de poder contar con Pablo Sigismondi. Pablo, un gusto tenerte en Informe Krivitsky esta noche. Hola Alejandro, el honor es mío, un saludo muy grande para toda la gente que nos ve, especialmente toda la gente querida de Formosa, una provincia que siempre digo yo es prácticamente la más desconocida de nuestra patria. Y para mí es un honor poder estar en tu programa, así que muchas gracias. Ojalá pueda cumplir con las expectativas que estamos comentando, ¿no? Ya está cumplida tomando unos mates acá, palmo a palmo, con alguien que lleva en su suela de zapatos casi la tierra del planeta, la diversidad de tierras, ¿no? Como así hay diversidad de culturas, de pensamientos, de democracias, porque nos han hecho creer, a ver si coincidimos Pablo, de que vivimos en este mundo y vos ponés en las páginas internacionales de los diarios, ahí donde vos está La Voz del Interior, Clarín, y parece que ese es el mundo.
te vas a España y pones la parte internacional del diario El País de España, te sale la misma noticia. Te vas a Italia y pones la estampa, parte internacional, te sale la misma. Es como que nos están charlando y nos están haciendo creer que el mundo es uno solo y el mundo es ese que te muestran los medios hegemónicos que están dominados por los que nos dominan en el mundo. ¿Ese es el mundo o hay otro mundo? No, ojalá pudiéramos entender que en realidad ese no es el mundo, ese es el mundo que el poder dominante del planeta, que el eurocentrismo, del cual lamentablemente los argentinos, vamos a decir, tenemos una gran adicción porque muchos de nosotros, una gran parte de nuestra población viene de origen europeo, tenemos algún origen en Europa. Entonces, creemos que efectivamente ese es el mundo. Yo siempre digo que hay una cara no oculta, sino que hay una cara ocultada de la Tierra. Es decir, hay una cara del planeta que ex profeso es ocultada, porque si uno pudiera verla, cuando uno la ve, cuando uno la descubre, se da cuenta de cosas que casi son obvias, te diría hasta infantiles. Mira, vos recién en la introducción mencionabas las pirámides de Keops y decías la gente. Probablemente yo les voy a enviar una foto para que ustedes lo puedan ver, porque creo que la fotografía sirve como documentación. Totalmente. ¿No? Hay cosas que son a veces inimaginables. Uno ve siempre la postal turística de las pirámides y sin embargo no sabemos que las pirámides están rodeadas por un muro de hormigón, esto que se puso tan de moda en toda la humanidad, de dividirnos, de separarnos, de segregarnos a través de muros. Hay muchos muros, hay algunos más famosos, como el de México con Estados Unidos, o con el de Israel con Palestina, o el que está en Ceuta y Melilla. Pero muros hay muchísimos más, porque hay muros que están en el interior de nuestros propios pueblos, países, sociedades. Acá mismo en la ciudad, o en la mayoría de las grandes ciudades, lo vemos cuando estamos en un country, por ejemplo. Country. Después hay muros mentales, ¿no? Porque efectivamente las pirámides están rodeadas por un muro de concreto, de manera tal que la población del Cairo, que probablemente sobrepasa con creces los 20, 25, 30 millones de personas, nadie sabe exactamente, y la prueba está que se calcula que hay más de 1 millón de personas en el Cairo que viven dentro del cementerio, lo que se llama la ciudad de los muertos, en el cementerio islámico del Cairo, y esas pirámides están rodeadas por una pared. ¿Cómo? Para. ¿Cómo que viven dentro del cementerio? Viven dentro del cementerio. Gente que vive en el cementerio, que hace su vivienda, que construye su vivienda entre las tumbas del cementerio. En idioma árabe se llama Al-Karafa. En español significa ciudad de los difuntos. Aquí se dan la mano la vida y la muerte. Sobre las tumbas, algunas de miles de años y otras más recientes, se han levantado centenares de viviendas. Esta es mi casa y vivo cómodo. Tengo 68 años y aquí estoy desde que nací. Aquí también tuve a mis hijos. Además de residir en la necrópolis cairota, muchos tienen en este sitio un empleo y llevan la vida alejado de todas prescripciones urbanísticas. No es extraño ver una antena parabólica sobre un panteón o un criadero de aves en una cripta. Aquí la vida es muy normal, como en cualquier otro sitio. Vamos al mercado, recibo familiares y amistades, y no tenemos miedo de nada. Pero viven literalmente entre las tumbas. Y es tan impresionante el Cairo, de gigante, que la ciudad, digamos, crece en toda dirección, porque no hay que olvidar que Egipto tiene más de 100 millones de habitantes, pero esos 100 millones de habitantes viven en apenas el 1% del territorio, o sea, en 10.000 kilómetros cuadrados, que es el Valle del Nilo. Claro. Todo lo demás es desierto prácticamente. Sí. Salvo algunas zonas turísticas en la península del Sinaí. ¿Y cuántos de esos millones conocerán las pirámides?
generalmente muy pocos, los que trabajan alrededor, los que tienen que ver con el turismo, etcétera, pero la mayoría de la gente lo que va a buscar a las pirámides es un lugar que todavía no hay gente, justamente para poder construir de alguna forma un lugar a donde vivir. De manera tal que el gobierno egipcio, para poder preservar esa imagen que nosotros tenemos, casi te diría idílica, sí, de los camellos con el desierto, las dunas y las pirámides, ha cercado un perímetro alrededor para que la gente no pueda construir adentro. Y eso es lo que les voy a mostrar en una foto. ¿Y ustedes van a ver el muro este, que generalmente además vamos un poco al concepto filosófico de este mundo que no vemos. Sí. Vos imagínate, si el gobierno de Egipto mostrara alrededor de las pirámides la miseria, los camellos atados tirando toda la bosta, la gente durmiendo en condiciones infrahumanas, con las pirámides de fondo, seguramente más de un turista diría, no, ¿para qué me voy a ir a Egipto? Me voy a otro lugar. Claro. Entonces, evidentemente, se promociona una postal turística. Esto pasa en Roma, como bien lo dijiste, abajo, alrededor del Coliseo, hay millones no de ratas, ratones del tamaño de este termo. Porque Roma es una de las ciudades que más roedores tiene en el mundo. Y sin embargo eso no te lo muestra. La postal turística te muestra el Coliseo o el Foro Romano o lo que sea. Llegó el momento de ir a la Meca romana, al lugar donde se podría decir arrancó la pasión por el entretenimiento en vivo y en directo. Vamos al gran e imponente Coliseo romano. Un espectáculo que era el más macabro, que llamaban la damnazione ad bestia. Si tú eras un criminal condenado a muerte, te daban la posibilidad de elegir cómo querías morir. ¿En la cruz o con los leones? Están haciendo creer, por ejemplo, con el coronavirus también, y a mí me interesa que hablemos de eso porque el tema que nos trae acá es hablar que hemos llegado hace un par de meses a que toda la humanidad, esa humanidad que vos empezaste a conocer en 163 países, supuestamente está en cuarentena. ¿Sí? Digo supuestamente porque no puedo confirmar. Sí. A ver, hay una foto emblemática que me mandaste que todavía estamos debatiendo entre los que vimos dónde es y qué es exactamente lo que tiene puesto Pablo en su miembro reproductor. Entonces, yo quiero saber si ese pueblo o esa gente está en cuarentena en estos momentos. Explícame primero dónde es eso. Excelente. Bueno, creo que lo que está sucediendo con el COVID también sirve para, además de generar miedos, generar ignorancias y demás, también dar una mirada como que en todo el planeta estamos en cuarentena, como bien estás diciendo. Y por el otro lado también, la otra falacia, es decir, que ahora el mundo se detuvo, ya no hay más conflictos, los conflictos se detuvieron, las tribus están ahora en cuarentena. Esta foto que estás mencionando es un lugar, probablemente sea de los viajes que he hecho en mi vida, probablemente sea uno de los viajes más extraordinarios, un lugar que se llama Irian Jaya, que está ubicado en la porción occidental de la isla de Nueva Guinea. Políticamente pertenece a Indonesia, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista étnico, no tiene nada que ver con Indonesia, sino que es la Papuasia, es una extensión de lo que después hay en Vanuatu, en las Islas Salomón, etc. Es decir, es una población en Irian Jaya, en este lugar, el Valle de Baliem, que vive en condiciones que podríamos decir son prácticamente lo que vivimos los seres humanos en la prehistoria.
Muchas veces también el viajar no solamente significa el trasladarse en el espacio, sino también trasladarse en el tiempo. Y cuando uno va a Irian Jaya, ¿por qué se traslada en el tiempo? Porque la gente continúa practicando por cuestión ritual el canibalismo. Canibalismo. La gente todavía... Pará. Ahí parate, sí. pará. Sí, por favor, sí. Canibalismo. A ver si entiendo canibalismo. Canibalismo es comer otro ser humano. Exacto, sí. Y ellos comen seres humanos. Sí. Y llegó un blanquito como vos y no era un manjar para comer en una fiesta. Bueno, yo no soy tan blanquito. No, pero al lado de los muchachos en la foto. Sí. Es muy buena la pregunta, muchas gracias. No, el canibalismo tiene un sentido ritual, es una práctica ritual, no es que me voy a comer. Tiene un sentido ritual porque se da en dos ocasiones. Oficialmente, el gobierno, en su poco control que tiene del territorio, lo ha prohibido. Pero esto, por supuesto, no se cumple. Sí. ¿Qué sentido tiene el canibalismo? Tiene un sentido ritual, que se come a otra persona cuando muere un Cains, un jefe de tribu, y para poder adquirir las virtudes que ese jefe tribal tenía, se practica el ritual. O la otra es que cuando hay un enfrentamiento con una tribu de otro sector enemiga, se comen también al jefe de esa tribu enemiga también para poder adquirir las ideas o la fuerza que tiene ese otro enemigo. No es que se sale a matar seres humanos para comer. No, y esto que yo tengo puesto, como tiene puesta la gente, es un aminículo que se hace a partir de una planta. Eso en realidad viene a ser como si nosotros ahora, por ejemplo, vaciamos ahora una calabaza, cortamos una calabaza y la vacías toda la vaina, la dejas secar y sobre eso, esa planta, después se hace este aminículo que se llama jorim y que es prácticamente la única vestimenta que tiene puesta la gente o los varones en el lugar. Pero no cubre todo. No cubre es todo. Interesante cómo es nosotros como humanos, por eso que el eurocentrismo y la mirada única y homogénea sobre la humanidad es una falacia total, porque la humanidad en cada lugar donde nos ha tocado, en cada espacio geográfico donde nos ha tocado formarnos, habitar, etcétera, hemos podido, de acuerdo al medio geográfico que nos rodeaba, hemos dado una cosmovisión de nuestros dioses, hemos dado qué comer y qué no comer, cómo vestirnos y no vestirnos. Entonces, como ustedes se imaginarán, en esa imagen, ¿qué queda demostrado además, digamos, de lo llamativo? Queda demostrado que es un lugar donde jamás hace frío y por lo tanto la gente tiene la posibilidad de poder estar vestida en esas condiciones, porque lógicamente ese sistema caníbal no se podría haber dado, por ejemplo, en un lugar frío. Estamos conociendo el mundo, la cara del mundo ocultada por los medios. Vamos a seguir recorriendo muchos países en esta noche. Formosa, a esta hora de la noche, y esto queda grabado, de hoy, de este año 2020, seguimos siendo territorio libre de coronavirus gracias a las políticas públicas del gobierno provincial. Y yo les pido a los televidentes, antes de ir a la pausa, de que todos los días a las 12 pongan Canal 11 para ver el informe oficial del gobierno de la provincia, donde, ¿sabés algo novedoso que trajo el coronavirus? Es que en tantos años de gobierno peronista de la provincia, es la primera vez que todos los días tenés conferencia de prensa. Todos los días hay conferencia de prensa.
Todos los periodistas de acá, del mundo, que quieran venir a preguntarle a nuestros funcionarios, pueden venir a la conferencia de prensa a las 12. Todos los días. Y que te informes por lo que te dicen oficialmente, no por lo que dicen las redes sociales con las noticias falsas. Te informes solamente por las vías oficiales. Eso te pido para que no te agarren de gil y que pierdas tu tiempo vital, tu plata en la computadora, debatiendo con pavotes que están al cohete, rascándose más ahora en cuarentena y conectados en Facebook y en todo eso. Hay páginas que se dedican a la porquería de difundir noticias falsas. Vos, sé inteligente y guíate por los partes oficiales que todos los días en conferencia de prensa, con la pluralidad de cualquier periodista, desde periodistas opositores a periodistas ultraoficialistas, están en esa conferencia de prensa. Algo que nos trajo el coronavirus. Conferencia de prensa todos los días a las 12 y transmitido en vivo por Canal 11. Seguimos descubriendo este mundo que nos ocultan los medios hegemónicos. Por este programa, por Informe Krivitsky, venimos, si vos venís siguiendo jueves a jueves, venimos viendo distintas realidades en distintos lugares del mundo. Hoy resumimos el mundo, esta vez el mundo que no sale en los diarios, entrevistando a Pablo Sigismondi, el hombre que más vueltas dio al mundo, el argentino que más países ha recorrido y que nos muestra esto. Vuelvo a la foto de esa que estábamos hablando, que bien la describiste, en esa isla. Sí. Y digo, tuvieron la suerte de no ser colonizados, tuvieron la suerte de que los medios hegemónicos no puedan afectarlos, tuvieron la suerte de que el sistema educacional no les haya metido en la cabeza una cultura ajena a la cultura de ellos. ¿Tuvieron suerte o no tuvieron suerte en este mundo? Qué pregunta. Vos sabés que uno muchas veces el viajar es más lo que uno se pregunta que lo que puede responder. A veces te queda la duda si realmente el respeto, yo siempre digo, para la fotografía y para todo, el respeto número uno es el ser humano, la persona. Es decir, yo no me puedo ir a Formosa a hacer una foto a los lugares de tan maravillosa provincia como he viajado y pensar que estoy viendo animales desde la jaula de un zoológico donde me causan, me producen asombro el exotismo. Porque esto también es otra cosa que se vende, que venden los medios de comunicación, sí. Que venden muchas veces el turismo. O sea, yo me voy a ver, así como me voy al África, al Sahara, por el Ngorongoro y el Serengeti, donde veo la fauna y veo los animales y veo cosas maravillosas de la creación, más o menos haciendo un paralelismo, me voy a ir a ver una tribu exótica que todavía andan desnudos, que se visten. No, nosotros, número uno, es el respeto. Y dentro del respeto a veces se te plantea, se te queman los libros, porque entre otras cosas que también les voy a mostrar en las fotos, aquí en la tribu de los Dani se practica una cosa que es atroz, que es la mutilación de la falange de los dedos cuando mueren seres queridos de la tribu. Es decir, cuando va muriendo una persona de la tribu importante, la gente se va cortando la falange de los dedos. ¿La gente, falange, la población o los familiares? Allegados, digamos, a la persona que ha muerto. Hay que pensar que el concepto el concepto es el clan, no es la familia que nosotros. Claro, en este clanes. Lugar del mundo, el clan, las personas viven en 3 viviendas separadas, lo que se llaman los kampungs. En una duermen las mujeres con los niños, en otra duermen los varones y en otra duermen los cerdos, donde está la cocina, porque el cerdo es el animal principal. Entonces, la práctica, digamos, de la unión sexual de una mujer con un varón se da solamente en
en el bosque. Pero no es una cuestión que la familia vive como nosotros imaginamos. No es el concepto de familia como nosotros tenemos. En absoluto, es el concepto de la tribu, el concepto del clan. Bien. Que es el concepto que además predomina, es el concepto de lo colectivo sobre lo individual. Es prácticamente la antípoda en la cual nosotros mamamos nuestra vida a lo largo de todo, de la concepción que nosotros tenemos. Absolutamente eurocéntrica. Y de alguna manera, si uno quiere entender por qué el COVID, o por qué en otros lugares del mundo, esto volviendo a tu pregunta, es imposible el aislamiento simplemente porque la gente, el concepto de la vida, el concepto de la filosofía de la vida, es lo colectivo sobre lo individual. Nadie, ni en la mayoría de los países del Oriente, incluida también la China, incluida la India, incluidos muchísimos lugares, por supuesto, no es... Hago una generalización. Sí. Lamentablemente sabemos que el sistema capitalista avanzado, etcétera. Pero digo, haciendo una generalización cultural, histórica, en esos pueblos del mundo, como en nuestros pueblos originarios de Argentina, de nuestra Avia Yala América y demás, ¿qué predomina? Predomina lo colectivo, es decir, yo lo comunitario. Voy a hacer el sacrificio, lo que sea, para salvar mi comunidad. No me voy a fijar en mi individualidad. No voy a ir con la cacerola a protestar porque no puedo salir. Voy a pensar que cuando no salgo, estoy salvando a la comunidad, estoy salvando a todo, aunque yo no necesite para mí. En vez del sistema individualista, el sistema que gana el más fuerte, la ley de sálvese el que pueda, la ley... Que es la ley del mercado. Del mercado, de la meritocracia, que por supuesto en el gobierno de ocupación colonial que tuvimos hasta diciembre del año pasado, esto era, digamos, uno de sus pilares. Y otra idea, entonces, esto también explica por qué muchos pueblos, el pueblo afgano, o el pueblo en Irian Jaya, o el pueblo en Siria, o el pueblo de tantos lugares donde el imperialismo, el colonialismo, ha puesto su bota, Vietnam, por nombrar. Vietnam. Hay que, como quien dice, aprender, hay que convivir con la gente del lugar, hay que amarla, hay que entenderla, hay que entender su realidad, hay que entender su historia, hay que entender su geografía, hay que entender su vida, su cultura. Hay que despojarse de todas las cosas que uno trae en la cabeza y los preconceptos que trae, que no sabemos ni de dónde los traemos. Hay que irse al diablo con el eurocentrismo que tanto nos tenemos metidos, pero sobre todo hay que amar, no tener miedo, no tener vergüenza, volver a ser niños, volver a preguntar, volver a entender. Hay que empezar de cero. Y como dice Cortázar, si el que viaja cree que se evade de sus cosas, cuando vuelve a su casa conocerá mejor el tamaño de su propia jaula. Y ahora estamos viendo las minorías étnicas. Ellas son de una minoría étnica que tienen origen en China. Sus ancestros vienen de China y la cara y el rostro se ven muy bien. Ha intentado el colonialismo, lo ha destruido físicamente, ha arrasado las ciudades, lo ha bombardeado con napalm, le ha matado millones de seres humanos, ha hecho estragos y sin embargo no lo ha podido dominar justamente porque hay una concepción en la vida y en la filosofía de la vida que no tiene nada que ver con la que nosotros conocemos o nos hacen conocer. Claro. Siempre hay que pensar que esto, por eso que cuando decimos
como batalla cultural. ¿Por qué decimos batalla cultural? Porque también es lo que nos hacen conocer. También es lo que nos hacen conocer en los medios de comunicación, también es lo que nos hace la idiotización que vivimos. Ahora, Pablo, vos que has caminado 163 países, estuviste, por ejemplo, en el cementerio de los imperios, Afganistán, que acaba de ganar, que acaba de triunfar, corriendo a Trump, o sentándolo en una mesa a Trump a firmar un convenio, un negociado de paz, algo increíble, que los talibanes, un gobierno talibán, siente a Trump a sentarse un convenio. Ahora, quien te habla es conocido acá como un talibán del periodismo militante, un talibán peronista, y la gente mucho no sabe, habla de los talibanes sin conocer, pero estamos hablando que los talibanes son un pueblo originario de Afganistán, donde por los recursos naturales fueron Rusia primero como invasión imperial, los Estados Unidos, el ISIS, todos juntos fueron para quedarse con los recursos. Y cuando parecía que todo estaba destruido, que no quedaba un talibán en pie, que no se sabe dónde fueron a parar los talibanes, porque la destrucción fue masiva y total, los talibanes terminan venciendo, no ocupó espacio en los diarios hegemónicos la derrota imperial, pero ha sido así. ¿Qué lleva a ese pueblo talibán a poder vencer a los imperios con tecnología avanzada, con ejércitos, ciberejércitos, con drones, y ellos harapientos, viviendo en cuevas, refugiándose en cuevas como la que vemos en tus fotos, por ejemplo? ¿Qué es lo que lleva a ese pueblo? Es maravillosa la pregunta, porque vos sabés que yo he ido 3 veces a Afganistán y es uno de los lugares que más admiro y amo en el mundo, justamente por un poco esto que vos estás contando. En este video difundido el viernes, la facción talibán responsable del ataque en una universidad pakistaní llama a seguir atacando centros educativos del país. Quieren acabar de raíz con aquellos que retan la ley de Alá. Voy a hacer una pequeña... Contanos qué desconocemos, porque no lo podemos descifrar. En realidad, talibán es el plural en el idioma farsi, que es el idioma afgano, un idioma indoario, el urdu, el farsi. Talibán es el plural de la palabra talib, que es en singular. O sea, cuando nosotros pluralizamos y decimos talibanes, estamos diciendo todos los talibanes. Plural de plural. Bien. Como cuando decimos, por ejemplo, el Fujiyama, el monte Fujiyama, estamos diciendo 2 veces la palabra monte, por ejemplo. Entonces, los talibán en realidad no es un grupo étnico, sino que la palabra talib significa estudiante. Talibán es estudiantes. ¿Qué son? ¿Estudiantes de qué? Estudiantes de la madrasa, la escuela islámica, la escuela coránica, que es normalmente en este pueblo, como en muchos otros, es la primera enseñanza. Es decir, cuando yo voy a aprender a leer y escribir en mi infancia o a leer, lo hago desde el Corán, desde la memorización, etc. Generalmente para los varones, desde los 5 o 6 años. En esa escuela coránica se fue formando el grupo de los talibán, justamente los estudiantes, que fueron los que tomaron el poder en 1996, después que siguió al caos de la retirada soviética. En realidad, los talibán abarcan un grupo étnico, que es el grupo Pashtun, que es un grupo étnico que se extiende más allá de Afganistán. Es decir, nosotros vemos en el mapa, bueno, vamos a decir también, si me permitís, Alex, claro, porque el mapa es una mentira. Los mapas es otra cosa de poder, es inventada. Otro instrumento de poder, es otro instrumento de dominación, etc. Nosotros vemos en el mapa... Las fronteras son culturales, ¿no es cierto? No solamente... O lingüísticas.
muchas veces son absolutamente absurdas, son creadas por los poderes que han No, claro, colonizado, pero que han en dominado. realidad, si tenemos que sacar las fronteras, por ejemplo acá, las fronteras inventadas por los ingleses, porque nuestras fronteras fueron inventadas por los ingleses, las desmontamos, la frontera nuestra sería la guaraní, llegaría casi hasta Buenos Aires la guaraní. Pero es por la cultura, por el idioma, por la música, las tradiciones, por todo lo que lleva la cultura guaraní, ¿no? No es, cuando uno dice, los guaraníes Paraguay, no, ¿cómo Paraguay? Paraguay, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, llegamos hasta Buenos Aires, ¿no? Lo mismo pasa con los talibanes, no es exacto la frontera que le fijó el orden mundial. No solamente, sí, muchísimas gracias, y para ejemplificar, si vos pensás, el pueblo guaraní, la civilización guaraní, la cultura guaraní, cerramos los ojos y vemos el mapa y no tiene nada que ver con esa división Argentina, Paraguay, claro, Brasil, etc. Entonces, el pueblo pastún, que es la etnia a la cual pertenecen los talibán, que es una de las tantas etnias de Afganistán, la mayoritaria, en realidad se extiende muchísimo más allá de esa frontera política que vemos en el mapa, porque el pueblo pastún se extiende sobre todo el oeste de Pakistán. Es decir, el pueblo pastún como pueblo, si lo queremos comparar con el guaraní, abarca un área muchísimo más grande que esa que vemos en el mapa limitada a Afganistán. La primera tumba de los imperios, como bien mencionas, en Afganistán, la llevaron los ingleses en el siglo XIX. Cuando ellos dominaron todo el subcontinente de la India, Afganistán no pudieron entrar. Y en las 3 guerras anglo-afganas que hubo en el siglo XIX, en una de ellas, en la última, los afganos dijeron piadosamente, vamos a dejar un par de ingleses con vida y los vamos a hacer que vuelvan a la India para que cuenten y nos dejen de romper las pelotas con las invasiones. Y así es como los ingleses crearon lo que se llama la línea Durand, que es lo que vemos en el mapa de frontera política entre Afganistán y Pakistán. ¿Qué vi yo? Que eso es absolutamente, además de absurdo, etnográficamente no tiene ningún sentido, es completamente irrisorio, porque yo, vestido con un turbante y una túnica, la pasé 3 veces a Pakistán a Afganistán y viceversa, y nunca recibí ningún control, como la podría pasar vos, cualquiera de las personas que nos van a escuchar. Sí. Es decir, es como si vos ahora pensaras que un guaraní, porque está separado de Paraguay, no puede cruzar desde Formosa a Paraguay. Pablo, mirá vos lo que me estás contando, y la gente que nos está viendo, ya sea por la TV pública de Formosa, por YouTube o por donde nos esté viendo, está tratando de pensar como eso, de pasar de Pakistán a como si nada. Nosotros vivimos en Formosa, ciudad capital. Frente a Formosa tenemos Alberdi, claro, el río Alberdi, que es Paraguay. Pero nuestras familias están separadas, sus patios, una parte de la casa está en Alberdi y otra parte está en Formosa. Y en el medio pasó una frontera que inventaron. Claro. Entonces, los fines de semana, el padre viene de Alberdi a comer a Formosa con sus hijos, o los hijos van, y es la frontera. Y no es que se sienten extranjeros cruzando a otro país. No hay esa sensación. Pero viene un periodista como Jorge Lanata y te dice, pará, acá no se respetan las fronteras, los paraguayos vienen a votar a Formosa. Entonces eso es común acá, eso es la vida cotidiana, es la normalidad, porque esa frontera dañina que nos generaron acá los ingleses y allá en Afganistán también, como en Pakistán y la India, porque Pakistán es un invento inglés, los tipos han hecho tanto daño en el planeta
pero tanto daño, y hay algunos, como estos, que vienen así, que desconocen la realidad del propio país donde viven. Ya no hablamos que yo no conozco Afganistán, yo particularmente no puedo opinar porque no conozco Afganistán, y lo que yo te creo lo que vos me estás contando. Pero yo te estoy diciendo algo de la República Argentina, que tampoco se conoce, y se desconoce toda esta costumbre que hacen a la deformación que nos generaron los imperios. Sí, acá y allá, en todo el mundo. Sí, sí, porque también creo, quería gente sin ofender a nadie, que nosotros vivimos un proceso también de colonialismo mental y espiritual. Total. Que está manejado generalmente desde el puerto de Buenos Aires. Entonces, para la gente que del puerto, y esto podría contar muchísimo, nos diríamos mil anécdotas, pero yo muchas veces viajando en el extranjero, argentino, pero dicen, vos no sos como un argentino, vos no hablas como los argentinos. ¿Cómo que no soy argentino? No, vos no hablas como los argentinos. Y le digo, ¿querés que te hable como argentino? Yo. El concepto de argentino es de ese porteño que nos representa o que nos mal representa más de una vez, de forma que te da vergüenza ajena contar cosas. Y por supuesto a esto sumarle la malicia, la mala fe, etc. Pensate que hace unos años, cuando la presidenta fue la primera vez que un presidente argentino visitó un país del África subsahariana, cuando la presidenta Fernández fue a Angola. Me acuerdo. Angola tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados. Tiene innumerable cantidad de grupos étnicos, de todo. Una persona, el mismo personaje que estás nombrando, fue a Angola un día, la vio desde una camioneta blindada, filmando desde un vidrio para que no se fuera a contaminar con la gente, filmando desde atrás de un vidrio, y después tuvo el tupé y lo vimos todo por la televisión. Bueno, digo, ojalá que... Digo, porque esto es parte de la crítica, de la autocrítica que nos tenemos que plantear. Lo vimos todo y él decía muy alegremente, dando realmente pena, tristeza, y digo la manipulación de los medios, diciendo, les voy a mostrar lo que es Angola, o sea, un país de 1.200.000 kilómetros cuadrados, visto en un día a través del vidrio de un automóvil, y eso nos presentaron como Angola. Al segundo día, finalmente, Cristina salió del hotel. Antes de reunirse con el presidente Dos Santos, homenajeó a las mujeres angoleñas, heroínas de la independencia. Y bailó. Estás viendo allá al fondo es el Palacio Presidencial. En este lugar, en este momento, están reunidas la presidenta Cristina Kirchner con el presidente vitalicio de Angola, Dos Santos, que lleva 32 años en el poder y acaba de reformar la Constitución para quedarse seguramente otros 10 años más. Es decir, y esto muchas veces se traslada a una innumerable cantidad. ¿Cómo vos vas a ir? ¿Cómo va a ir a Angola? ¿Cómo va a ir a Afganistán? ¿O cómo va a ir a cualquier lugar del mundo? Y lo vas a ver desde un vidrio y vas a pensar que eso es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Después se lo presenta como que esto es Angola. No, eso era un pelo de una cabellera. Claro, pero a eso volvemos al comienzo, Pablo. Volvemos al comienzo cuando yo decía... La parte internacional de los diarios, de los grandes diarios, te cuentan ese pelo, te cuentan eso que la Nata contó de Angola, te cuentan
esa mentira y te hacen creer que ese es el mundo, y como muchos, la mayoría no tienen oportunidad de ir a visitar, a conocer, a viajar, bueno, te guías por lo que los medios te dicen. Si te lo dice Clarín y te lo dice el medio hegemónico de TN y el Canal 13, que llega a millones de argentinos infectando las cabezas de los argentinos con ese eurocentrismo y europorteñismo que tienen, bueno, ¿qué pretendés que los argentinos puedan entender el mundo sin viseras si está invisibilizado todo ese otro mundo que vos has caminado y visitado? Así te muestra el mundo La Nata y Clarín. Y yo lo que te digo es, mirá, esta semana Clarín le hizo esto a los argentinos. Y le dijo, los paraguayos cruzan con una foto de la ICI. Pero te das cuenta, ni Angola se salvó de la brutalidad de los mentirosos de La Nata y todo eso. Y lo peor son los colaboradores acá de Formosa, que saben que es una mentira y salen a desprestigiar a la provincia, a todos nosotros, mintiendo descaradamente. Colonialismo mental y miserabilidad, porque hay que ser miserable en medio de una pandemia, en medio de ya una catástrofe económica heredada del macrismo, 2 pandemias, pandemia de hambre y pobreza y pandemia coronavirus. Las 2 pandemias hay que atender, los tipos haciendo política y compitiendo de hermano con hermano a ver quién le quita el puesto de denunciador. Pausa, ya volvemos. Y estamos sufriendo esta pandemia del coronavirus, la cuarentena. Ahora, después de esto, ¿vendrá una humanidad mejor? ¿Seremos mejores personas? Vemos los miserables que se aprovechan en plena pandemia para aumentar los precios, para venderte mercadería vencida, para especular con los barbijos, para hacer operativos de prensa, para ganar, no sé, 1 voto, 2 votos en las próximas elecciones, o no sacan más de eso. Digo, después de todo esto que sufrimos todos por igual, porque el coronavirus ataca a todos por igual, ¿será que saldremos mejores? Se lo pregunté a nuestro invitado de hoy, un lujo. Estamos recorriendo el planeta, distintas realidades que los medios no te cuentan. Veamos qué nos dice. Cuando vos recorriste y conociste tantos pueblos, tantas culturas, ¿llegaste a conocer al ser humano? ¿Hay un ser humano? ¿Hay una conciencia humana? Sí, yo creo que hay una conciencia que tiene que ver con la trascendencia. Hay una conciencia. ¿Pero nos abarca toda esa conciencia o cada pueblo tiene su conciencia? No, probablemente que culturalmente, como decíamos antes, cada pueblo da una respuesta a esa trascendencia, pero el sentido de la trascendencia me parece que es algo innato a nuestra condición. Ahora, ¿cuál es el problema? De alguna manera, tratando de responderte, es muy difícil imaginar qué puede venir, porque es un escenario absolutamente desconocido que no tenemos, digamos, un registro. Nos tendríamos que ir a hace 250 millones de atrás, cuando en el Triásico se extinguió el 90% de la vida en el planeta, que no existíamos, por supuesto, y que no sabemos ni siquiera por qué fue. Hay muchas teorías, si cayó un meteorito, si explotaron todos los volcanes juntos. En fin, digo, para poder entender esto que está sucediendo,
no tenemos demasiado registro, porque ni siquiera en las guerras mundiales o en las guerras que hemos conocido hemos combatido, digamos, algo como lo que estamos viviendo con el COVID. Entonces, uno puede hacer, digamos, una especie de, que diría atrevidamente, alguna teoría, alguna idea, pero en realidad, lo que decía antes, me parece que esto estás dejando en claro quién es quién. El miserable es más miserable, el egoísta es más egoísta, tiene más miedo, acapara más, el dominador quiere dominar más, el mentiroso quiere mentir más, es decir, saca a nivel social y a nivel individual y a nivel geopolítico, colectivo, entre las naciones, entre los pueblos, saca un poco lo que somos. Viene a desnudarnos. Lo que ya tenemos guardado, digamos. Uh-huh. ¿Qué imagino, si vos me permitís el atrevimiento? Sí. Yo imagino que en realidad, más allá de todas estas cuestiones que son muy pequeñas porque hacen a nosotros como familia humana y como humanidad con todas nuestras virtudes y nuestras miserias, hay algo superior a nosotros, que es la Gaia, que es la tierra, que es la Pachamama, que es la Mapu, que es la naturaleza, que es esa sabiduría que no pudimos entender nunca, ni en los guaraníes, ni en los mapuches, ni en los masái, ni en los kalas, en los pueblos originarios del mundo que siguen existiendo, gracias a Dios, y sigue habiendo mayas, y sigue habiendo mayas que hablan en el idioma maya y que practican su religión ancestral, y sigue habiendo en muchísimos lugares del mundo. El mundo no es eurocéntrico como lo creemos, ni hablar del África en tantos lugares. Entonces digo, hay como un mundo que nosotros no vimos, no nos enseñaron, y ese mundo de la tierra es el mundo que en realidad hoy tiene, diría yo, la capacidad de la resiliencia. Es decir, cuando todo esto pase, el que va a sobrevivir, pero no solamente sobrevivir porque va a seguir viviendo, sino que va a sobrevivir espiritualmente y culturalmente, son los pueblos que han conocido esa capacidad de resiliencia, porque si vos te pones a pensar al África subsahariana, donde cada año mueren 3 millones de personas de enfermedades que podrían ser evitables, como el cólera, como el HIV, tantas cosas que ahí hacen estragos. Ponémonos un minuto a pensar. Te dicen, hay que lavarse las manos, te tenés que lavar las manos, te tenés que higienizar. En el África, más del 50%, en el África subsahariana, más del 50% de la población tiene que caminar kilómetros para encontrar en un río un poco de agua. ¿Qué se va a higienizar? En África, millones de personas no tienen acceso al agua potable. Mujeres y niños en las zonas rurales se ven obligados a caminar varios kilómetros en busca del vital líquido. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, 783 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua limpia y segura, y 37% de estas personas viven en África subsahariana. Claro. Entonces, esos pueblos que conocen realmente la resiliencia y que tienen una unión de verdad con la Pachamama, no la de ir el día del equinoccio o el día del solsticio a hacer una ceremonia y volverse y volvernos a nuestra comodidad, sino en los pueblos que realmente viven y entienden la tierra y se dan cuenta de la tierra, los campesinos, los pueblos campesinos que saben lo que es cultivar, que saben lo que es rotar los cultivos, que saben que un agroquímico destruye la lombriz, que es la que va a oxigenar la tierra. Esos pueblos son los que tienen en realidad la llave del futuro. Y yo digo esto, la Gaia nos va a sobrevivir, porque nos ha sobrevivido siempre. Sin duda. O sea que nos podemos quedar muy tranquilos si nosotros como humanidad y como familia humana, acá sí se plantean escenarios, yo diría, siendo pesimista, que probablemente todas las contradicciones del sistema
neoliberal se van a exacerbar, se van a venir enormes conflictos, porque se van a venir conflictos por lo que está sucediendo con la energía, y mientras no pensemos como familia en el cambio cultural de la matriz de consumir. Nos dice, vengan todos a tomar mate. Yo tengo un solo mate, pero estoy invitando a todo el barrio, que son 5.000, los estoy invitando a tomar mate. Por supuesto que cuando quieran cruzar la puerta, el 99% va a quedar afuera. Esta es la panacea del sistema. El sistema que sabe que si todos los seres humanos consumiéramos lo que ellos consumen, no necesitaríamos más de 5 planetas para poder abastecernos de agua, de combustible, de madera, de minerales, de energía, de todo lo que nos hace falta para ese derroche de vida. ¿No será por eso que tenemos coronavirus? Probablemente. Yo creo que el coronavirus es una oportunidad realmente profunda, pero profunda, de ver en nosotros mismos como pueblo, pero no como un pueblo individual, sino como humanidad, de aprender del otro, de aprender. Nosotros en las ciudades o en los lugares donde conocemos, ahora estamos preocupados porque no podemos viajar, porque no podemos subir un avión. La que te sale con la cacerola porque dice que ella tiene que salir, esa es la misma o el mismo que va a Ezeiza y se toma el avión y se va a las vacaciones a Miami. Pero la persona que vive en la profundidad del impenetrable, el que está viviendo y pescando en el bañado de la estrella, ese hermano que está cruzando en el bote ahora ahí al frente tuyo, ¿cuándo vio la aerolínea que no se va a poder subir ahora al avión? No ni sufre un modelo como si fuera para todos, y en realidad para la minoría privilegiada que el sistema tiene. Veo una foto con una mujer que vos le estás mostrando algo. Creo que es una activista israelí. Contame un poco sobre esa foto, ese lugar y qué representa. Bueno, esta señora se llama Nurit Peled, es una activista por la paz, una señora israelí. Nurit es hija de un general israelí, héroe de la guerra de la independencia de Israel de 1947-48. Nurit es premio Nobel, es premio de la paz del Parlamento Europeo, el premio que se llama Andrei Sájarov, en honor al físico ruso. Es una mujer que desde la educación y desde la pedagogía trata de entender cómo se forma la mentalidad de un niño, de un joven israelí, para que a los 18 o 20 años vaya a masacrar a un palestino. Y el trabajo que ella hace es muy valiente, porque ella denuncia desde el lado del ocupante, desde el lado del que tiene el poder, siendo ella o habiendo sido ella parte de esa porción del poderoso. Ella denuncia lo que hace Israel en la ocupación. ¿Desde cuándo? Nurit sufre un cambio rotundo en su vida cuando en un atentado terrorista palestino su nena de 15 años muere en un atentado suicida. Uno de los mayores atentados de estos últimos días, cuando no alcanzamos todavía a recuperar del atentado de ayer en Jerusalén. Hoy otro nuevo atentado, hace apenas unos minutos, ya se lleva contado aproximadamente unos 10 muertos y 23 heridos graves. No sé si me copian bien en Córdoba. Perfecto, Alejandro, te escuchamos perfecto, como si estuvieras aquí con nosotros, Alejandro. Ha sido en la misma forma que el anterior, digamos el mismo estilo de esta gente que se lleva las bombas, se mete en un colectivo y las hacen explotar. Sí, Mario, lo que sí a esta hora, en esa esquina céntrica, había cientos de personas caminando por esa esquina, y en los restaurantes de la zona se vieron todos afectados, los edificios y los restaurantes,
cuentan a decenas. A partir de ahí, ella en vez de cargarse de odio y querer matar a todos los palestinos, no, por el contrario, busca tratar de entender el por qué puede suceder que una persona tenga tanto odio para ir no a solamente inmolarse, matar al otro, sino matarse a sí mismo con tal de poder matar. Y a partir de ahí empieza a trabajar por la paz y demás. Here is to make them go or to kill them. And they do both. They make them go and they kill. And this is it. But is the idea also when the Israeli government is left or right? Same. They're all the same. There's no difference. There's no left here. Human rights do not touch Palestinians. They have no rights. Not human rights, not civil rights, no any rights. At all. Never, ever. Fíjate, hay otra señora que también que está con el hijab, la túnica islámica en la franja de Gaza, y ella dice algo que recién comentaste vos, dice, nosotros somos palestinos, somos fuertes. Dice, por más que nos destruyan, ella está caminando entre su vivienda arrasada por las bombas. Materialmente. Mira Pablo, me dice, mira Pablo, esta planta, ya volvían a nacer de nuevo. Nosotros, dice, somos palestinos, somos fuertes, comemos ajo, cebolla, aceite y vamos a resistir siempre. وبرات الله قبل كل شيء. يعني هذول قد ما ساووا رجعنا لما كنا وايش استفادوا؟ ما استفادوش شيء. واضح احنا صغارنا واولادنا واضح احنا عايشين الحمد لله رب العالمين. مش شيء ما خسش شيء. العطار رايح بنبنى، الشجر رايح بنزرع والحمد لله كلش مرتاح زي ما كان وزياده ان شاء الله. قولوا الشجره طلعت قبل وين؟ وهي الحمد لله خلعوها الشجره الحمد لله هي طلعت. نصفوها عليها والحمد لله هذه طلعت. وبكره هذا ان شاء الله بنبني على الفلان ان شاء الله. Viene uno por ahí, muchas veces ponen motes, ¿no? Entonces dice todos los judíos, todos los israelíes son así, no. Y se confunde mucho, hay mucha ignorancia. Claro, por suerte, lamentablemente son minoría, hay que decirlo, porque hoy en día el gobierno vuelve a ser reelegido este monstruo de Netanyahu y demás. Sí. Hoy en día la ocupación cada vez está peor, cada vez está más desembosada, trabaja con el Hitler del siglo XXI al otro lado del Atlántico, son un tándem. Pero digo, hay mucha gente que sin embargo trabaja por la paz, trabaja por el entendimiento. Y esto también nos tiene que dar esperanza, porque si no uno también por ahí dice, no tenemos forma de pensar que va a cambiar el mundo. Sí, va a cambiar. Ahora ves que las armas, como un gran motor, veo una foto tuya en un lugar del África donde estás yendo con un grupo de gente por el África y el que va adelante lleva un arma, es un soldado, creo que es. Sí. ¿Y lleva un arma? ¿Por qué lleva un arma? ¿En qué lugar porque del África estamos? Es una zona, como podemos ver también en otra, esto es la República Democrática del Congo, en la provincia de Kivu, del norte, donde está Goma, en una zona donde hay un enfrentamiento histórico, donde además se une con un conflicto étnico entre los Tutsi y los Hutus, que se extiende también sobre Ruanda. Históricamente se extendió sobre Ruanda. Y contame qué riqueza hay debajo de ese conflicto de etnia, conflicto étnico, ¿qué riquezas naturales hay ahí? Nada más y nada menos que el coltan. Bien, contale a la gente qué es. Claro, el conflicto, que además el conflicto, vamos a decir, étnico entre Tutsis y Hutus, se produce a partir de la llegada del colonialismo europeo. Fíjate, los europeos, los belgas, los franceses, que probablemente
probablemente sean dos colonialismos muchísimo peores que el británico e inglés, muchísimo peores, porque además tienen un racismo monstruoso. El pánico ha vuelto a la ciudad congoleña de Goma. Los rebeldes del M23 están a las puertas de la ciudad combatiendo de nuevo al ejército, después de que el gobierno congoleño haya rechazado el ultimátum rebelde para que se abriera una negociación política. La población huye aterrorizada hacia la frontera ruandesa a pesar del importante despliegue sobre el terreno de los cascos azules. Goma es la capital de Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo, un territorio con enormes recursos. También con el mismo objetivo que el saqueo liso y llano de los recursos minerales, de los recursos. Mira la otra foto que estoy en un tanque, arriba de un tanque, que es Somalia. O sea, en Somalia, por ejemplo, en geopolítica, nosotros muchas veces se enseña, yo esto lo he discutido, por supuesto, académicamente, se enseña un concepto que es el de failed state, el de estado fallido. Se dice, bueno, Somalia es un estado fallido, Haití es un estado fallido, la República Democrática del Congo es un estado fallido, Afganistán es un estado fallido, y así podemos dar. Pero no se enseña un concepto que para mí sería mucho más interesante para entender el estado fallido, que es el estado que provoca que otro falle. Por supuesto, habría que discutir desde el vamos qué significa un estado, porque el concepto del estado-nación también es una construcción meramente europea. Lo mismo que democracia. Fíjate, como la democracia o como la democracia del voto. Fíjate qué interesante esto. Te dice el Estado falló, el Estado Somalia falló, pero no te dice que Somalia falló porque los europeos dividieron al pueblo somalí entre Kenia, entre Somalia, entre Djibouti, entre Etiopía, saquean los recursos, roban el mar, etcétera. Esa parte no la cuentan. Entonces se nos presenta a nosotros la cara del pobre refugiado, del niño con los mocos en la nariz, y no se nos presenta que atrás de eso en realidad hay una causa que lo llevó a que ese lugar esté así como está, ¿no? Me acuerdo mucho de Formosa, porque es una provincia que me maravilló, que la he visitado, que me gustaría pronto poder ir de nuevo. Y invitado a tomar mate cuando quiera. La ignorancia lo que es un velo. Mira, yo cuando conocí Formosa y conocí los champales que había, lo que ustedes dicen los champales, esa vegetación que crece entre los árboles que se secaron ahí cuando el río Pilcomayo se desvió y se formó el bañado y todo. Es algo maravilloso, es un ecosistema único. Ahora, creo que Formosa hasta el día de hoy está libre del corona, ¿no? Sí, así es. Ha quedado Formosa y Catamarca. Formosa y Catamarca. Porque probablemente dentro de cuando, si Dios quiere, pronto podamos salir de esta situación y podamos volver a viajar, quiero decirte a vos y a toda la audiencia y agradecerle nuevamente, porque yo tuve una bendición. Yo fui a Formosa a colocar una muestra en la sala Fermosa, ahí a la orilla del río, una muestra que se llamaba Conociendo la diferencia construimos la paz, y un día fue a la muestra, no recuerdo bien,
si un ministro o alguien, y me dijo, che Pablo, ¿te animás a llevar esta muestra por el interior de la provincia? Sí, le digo, ¿cómo no? Dice, bueno, entonces nosotros te vamos a dar toda la facilidad. Me dieron un vehículo, se hablaron con todas las comunas del interior, fui a la AIG, Misión La AIG, bueno, a Clorinda, fui a toda la ruta 81, hice 3.000 kilómetros dentro de la provincia de Formosa, hasta el último rincón, llevando las fotos, y a mí, ¿sabes qué me enseñó Formosa? Sí. Esto fue en el año 2003. Yo hasta ese momento era la primera vez que hacía una muestra de fotos, y esa muestra de fotos había sido inaugurada en la ciudad de Córdoba, entre bombos y platillos, en el Teatro Real, con todas las luces, con todas las comodidades, con lo mejor de lo mejor, con la prensa, con la gacetilla, qué sé yo. Por supuesto, cuando fui al Salón Fermosa, también fue algo por el estilo. Pero después, cuando fui al interior, lógicamente no se podía. ¿Sabe qué me enseñó eso? Me enseñó la maravilla, ustedes me enseñaron en Formosa, la maravilla de salirnos de los cánones, porque la muestra, lógicamente, imagínate, estábamos en las comunidades, estábamos en Tres Pozos, estábamos en las lomitas, y lógicamente no había esa infraestructura ni nada. Entonces, te voy a mandar por favor las fotos para que las puedas poner en el programa. Había comunidades donde las fotos las colgábamos directamente en los árboles o las poníamos en el piso. Me recuerdo una en Kafiristán, que aparecen unas mujeres, que la foto es más o menos así grande y es muy oscura, y fue un perro estando en la comunidad y la meó, y la foto se manchó, y vino la gente a decirme, mire Pablo, lo que ha... Y le digo, no, ahora está mucho mejor porque ahora tiene la energía del perro y yo aprendí a partir de esto, te digo, Ale, para hacerlo. Quiero referirme también al amor inmenso que siento por tu provincia y por toda la gente. Me recuerdo esto porque a mí me enseñó esos días y esos tiempos que tuve más de un mes viajando por toda la provincia. Me enseñó también a que uno se tiene que romper de los estereotipos y uno tiene que llegar, así como yo voy a la tribu africana y voy acá y voy allá, uno también se debe y tiene que llegar a esa comunidad donde seguramente nunca va a ir al Teatro Colón y nunca va a ir probablemente nunca puede moverse hasta el Salón Fermosa a ver las fotos. Entonces fue maravilloso el feedback, la retroalimentación entre ese mundo que yo llevaba, llamarle desconocido, para que viera a la gente allá, y cómo la gente me hizo ver también su mundo desconocido. Claro. Y bueno, quiero mandarte un beso muy grande para toda la gente de Formosa, toda la gente que nos ve, que nos acompaña en este programa. Por eso decirte nomás un beso muy grande, muchísimas gracias a vos, al canal, a la producción, Pablo, a toda la gente que va a hacer que este programa llegue a verse, a todos los que nos vean. Pablo, una pregunta. ¿En el 2003 fue la exposición? Sí, Alonso Hermoso, sí. Bien. Sí. Bueno, ¿no volviste más? No volví más, así que me imagino. 17 años, esto fue hace justo 17 años. 2003 ya gobernaba con Néstor Kirchner o sin Néstor Kirchner. Fue entre marzo y mayo del 2003, así que fue, digamos, en la transición. Yo volví a Córdoba para el 25 de mayo, cuando Néstor asumía la presidencia. A los 3 días que asume, primero va a Entre Ríos a arreglar, ahí nomás a las 24 horas asumió, se fue a arreglar el quilombo con los docentes que había en Entre Ríos, y de ahí vino a Formosa y firmó un acta de reparación histórica. Quien te habla no le creía un pomo, porque todos los presidentes nos mintieron y nos habían olvidado acá en el norte. Solamente Perón se había acordado de nosotros y nos hizo provincia.
Y este flaco desconocido venido del sur, vaya a saber si no nos está charlando como nos charlaron todos, ¿sí? Porque todos nos charlaron. Bueno, yo quiero invitarte formalmente, Pablo, a que vengas a conocer la Formosa después que pasó Néstor Kirchner, que vengas a conocer lo que es esa costanera que vos viste un pedacito, pero no conociste lo que se logró hacer. Es una de las costaneras más grandes de la Argentina, más larga, más hermosa. Tenés que venir a ver, porque no tenemos nada para envidiarle a esos que dicen que no tienen dólares para irse a Miami, viste las costaneras de Miami, y bueno, tenés que venir a verlo, es hermosa. Y quiero ir también porque... Y tenés que hacer el camino, discúlpame, tenés que hacer el camino de la Ruta 81, ese mismo camino que vos hiciste en el 2003 lo tenés que hacer hoy, con la misma exposición para la nueva generación, pero para que veas y conozcas cómo se puede transformar una realidad, que esas comunidades hoy gocen de Wi-Fi gratuito y gocen de un sistema de salud y educación que no tiene Córdoba, que tiene... Bueno, apenas Córdoba, vamos a hacer un contrato, pero apenas se termine esto y podamos salir, si Dios quiere nos vamos a organizar. Tengo muchas otras fotos, hice una muestra hace unos años con una universidad que se llama La cara ocultada de la tierra, esa nunca la llegué a Formosa, así que si Dios quiere nos vamos a organizar también para poder llevar esas fotos, para poder viajar. Me gustaría mucho también ir nuevamente a todos esos lugares, a otros que siempre quedan en el tintero, por supuesto, siempre. Te esperamos aquí en nuestra casa, en Formosa, que por ahora es territorio saludable sin coronavirus, y hay mucho más para que vos nos enseñes a nosotros, así como nosotros te enseñamos a vos nos enseñas a nosotros con la misma experiencia de ver esta Formosa comparada a la Formosa anterior. Seguramente vas a tener algo muy interesante para contarnos a nosotros mismos de tu propia vivencia, porque llevas tantos recuerdos del 2003 de haber recorrido esa Formosa que no tiene absolutamente nada que ver con esta, y esa experiencia a nosotros nos serviría de mucho valor. Podemos incluso pensar en ir a los lugares, a los mismos o muy parecidos lugares, intentar hacer la foto vieja. La foto. Sí, te invito. Asumo ese compromiso si Dios quiere. Exacto. La política hay que entenderlo desde la geopolítica, decía Perón. Hoy hicimos un programa de geopolítica, recorrimos el planeta hasta volver a casa, a Formosa. Y el compromiso de encontrarnos, si Dios quiere, con este hombre que ha recorrido el planeta, 163 países, pero tierra adentro, y 3.000 kilómetros durante un mes, toda Formosa en el 2003. Queridos comprovincianos, que Dios, el jefe, bendiga a nuestro pueblo, que sigamos siendo territorio libre de coronavirus, territorio saludable. Gracias por estar ahí, gracias a todos los que nos ven desde lejos, me han llegado mensajes de todas partes, gracias a los que nos siguen en YouTube, en el canal de YouTube, gracias a todos. Pero por sobre todo, gracias a Dios por permitirme llegar hasta este momento. Hasta el próximo jueves, viva la patria.